Buenos días, yo soy la doctora Rodríguez, que vengo a impartirle las 3 clases presenciales correspondientes a los 3 módulos de este curso de salud mental y demencia. Comenzaremos diciendo que la salud mental es una arista del concepto de salud enunciado por la Organización Mundial de la Salud y se refiere a la sensación de bienestar emocional, psíquico y social de una persona. Les comentaré que han existido a lo largo del tiempo muchas teorías que tratan de explicar la salud mental. Mencionaremos algunas más frecuentes. Por ejemplo, la bioquímica. La bioquímica dice que todos los trastornos de la salud mental responden simplemente a reacciones químicas. La otra teoría, la psicomotriz, habla de los trastornos de personalidad, de los trastornos de trauma que puede ocurrir en un individuo desde la niñez y que pudieran explicar alteraciones en la salud mental. Otras serían las conductuales. Las conductuales hablan que la conducta es la rectora de la salud mental. Las humanistas hablan de la personalidad fundamentalmente. En mi opinión, sencillamente la salud mental está influenciada por todas estas teorías y también por la parte social. Comenzaremos entonces a decirles que la salud mental, para que se lleve a cabo como preconiza la Organización Mundial de la Salud, necesita de niveles de atención, necesita de niveles de intervención. Y para eso cada país, cada gobierno tiene que diseñar políticas de salud. Y así vemos que se interviene en el nivel individual, en el nivel grupal y en el nivel de colectivo o sociedad. Y que se preconizan acciones como promoción de salud, prevención, curación y rehabilitación. La promoción en salud, ¿qué persigue? Bueno, la promoción en salud persigue sencillamente el bienestar psicológico y bienestar ambiental, social e individual de cada persona. Para la promoción de salud se requieren recursos. Por ejemplo, usted quiere promover salud y usted necesita que las personas no fumen. Usted hace spot en la televisión diciendo no fume porque daña la salud. Usted requiere de recursos humanos, televisivos, requiere de recursos de papel, de lápiz, de apuntadores. O sea, que la promoción requiere de recursos y la finalidad es darle el bienestar total a todas las personas. La prevención se divide en prevención secundaria, primaria y terciaria. La primaria actúa a nivel prepatogénico, o sea, actúa a nivel de los factores de riesgo. Por ejemplo, un paciente adulto mayor que tenga una situación social de que viva solo. Este paciente tiene un riesgo de depresión, ¿verdad? Entonces nosotros tratamos a este paciente incorporándola a círculos de abuelos, a programas de adulto mayor, de manera que esté apoyado por redes sociales y no me llegue a enfermar con una depresión. La prevención secundaria ya trabaja sobre la enfermedad y persigue no solo pesquisarla o detectarla de forma precoz, sino como que detener la evolución de la enfermedad de manera que no aparezcan complicaciones. Siguiendo el ejemplo anterior, ya habíamos dicho que la prevención primaria era simplemente detecté que era un anciano solo y que se me podía deprimir. En la prevención secundaria, con este ejemplo, bueno, yo lo pesquiso, lo sigo, le hago los test, que en geriatría uno muy común es el Ye-Savage, y me doy cuenta si tiene una depresión probable o una depresión establecida.
Si la tiene, la trato y evito que se complique el paciente y me llegue a una depresión mayor con un suicidio. La terciaria sería ya cuando ya la enfermedad está totalmente establecida, ha evolucionado y ha hecho complicaciones. En estos casos, lo importante es incorporar al paciente a la sociedad. Por ejemplo, en el caso anterior, ya llegó por falta de acciones nuestras a un intento suicida, no lo logró, pues yo tengo que rehabilitar desde el punto de vista psicológico a este paciente. Tanto la prevención primaria como la prevención secundaria, como la terciaria, que es de rehabilitación, recuerden, lleva el uso de recursos humanos, materiales y de asistenciales en el caso de salud pública. Requiere, y esto es importante, la intersectorialidad. ¿Qué quiere decir eso? No solo es responsabilidad de salud pública que no se produzcan enfermedades, también tienen que estar imbricados otros sectores de la comunidad. Un aspecto importante en salud mental es la salud mental en situaciones de emergencia y de desastre. De todos es conocido que cualquier país está a merced de desastres naturales. Se necesita conocer para enfocar la salud mental en situaciones de desastre y emergencia de lo que es el concepto de emergencia y desastre. Emergencia va a ser aquella situación adversa en donde la comunidad es capaz de enfrentar, o sea, tiene una respuesta, tiene capacidad de respuesta. Sin embargo, desastre es cuando la situación adversa es de tan magnitud, de tan intensidad, que la comunidad no es capaz de tener una respuesta adecuada de inmediato. Veremos que desde el punto de vista de salud mental, estos eventos adversos, estos desastres naturales, conllevan una repercusión negativa de la salud mental. No es fácil ver destruir escuelas, ver destruir viviendas, pérdidas materiales de otra índole y sobre todo la pérdida humana. Se han descrito varias fases que correlacionan la sintomatología con los eventos y el tiempo de los eventos. Por ejemplo, hay una fase crítica que se extiende en las primeras 72 horas y que es muy dura porque aquí aparecen las crisis emocionales, los entumecimientos psíquicos, la excitación, la ansiedad, el deseo, la dificultad para aceptar lo sucedido y la inestabilidad afectiva. Hay otra fase que es la poscrítica y que llega al primer mes y en donde se produce aflicción, miedo, nerviosismo, tristeza, duelo. Hay repercusiones somáticas, por ejemplo, en el sueño, en la vida habitual de la persona, con alteración del apetito, de la conducta, con dificultad en las relaciones interpersonales. En la otra fase, que es la fase de reparación, que ocurre aproximadamente de 2 a 3 meses después del efecto adverso del fenómeno, unos síntomas van reduciéndose, otros se mantienen y aparecen algunos nuevos. Por ejemplo, la ansiedad generalmente se va reduciendo. La tristeza, aunque se mantiene, es en menor intensidad. Aparecen manifestaciones de dificultad a la adaptación social o también de desmoralización ante conductas de personas que no cumplieron con lo prometido. Vamos a ver que frecuentemente hay victimización e impunidad. La otra fase, que es de normalización, posterior a estos 3 meses, van a aparecer síntomas somáticos que aún se mantienen desde las fases anteriores. Va a haber también duelos que no se superan. Aquí empiezan los riesgos de suicidio, síntomas tardíos como fatiga, cansancio, inestabilidad,
dificultades interpersonales, síndrome de estrés postraumático. Importante saber que existen un modelo que se llama Kokoro Nokeha, que está hecho en base a experiencias adquiridas por fenómenos adversos en otros países y que divide el estrés por desastres naturales en tres. El primer estrés es el estrés del trauma. En este estrés, el síntoma fundamental es el miedo. Aquí lo fundamental es el apoyo a la persona, es informar a la persona. Generalmente este estrés se relaciona con la fase anteriormente vista, la primera. Y vamos a ver que aquí la persona necesita que se conozca la situación real que tiene y qué va a pasar con ella posteriormente. Básico en este estrés, el apoyo de familiares, vecinos y de la comunidad. El otro estrés es el estrés por pérdida. Es un estrés doloroso porque aquí la persona concientiza que ha tenido pérdidas. No solo las pérdidas de casas, de escuelas, de centros de trabajo, no, también son las pérdidas humanas las que más golpean en esta etapa. Fundamental, además de la información, que siempre es importante, bueno, pues solidarizarse, acompañarlos en ritos, dejarlos que hablen de los familiares muertos, ver fotografías, apoyo emocional. Y la última, el último tipo de estrés es el estrés de la vida cotidiana. Bueno, es muy fácil comprenderlo. Uno tiene una vida antes de un evento de esta naturaleza y posterior la vida completamente cambia. Aquí lo importante es el apoyo social, pero el apoyo social ya de ayuda material. Se rompió una casa, pues hay que ayudar a reconstruir la casa. Se rompió, se destruyó una escuela, hay que reparar la escuela. La ayuda material, independientemente de la información y el apoyo, es básica en este tipo de estrés. El tratamiento en casos de emergencias y de desastre está dado por un tratamiento preventivo y tras el impacto. En el preventivo hay que tener en cuenta los factores que se involucran en la palabra desastre, que es la amenaza y la vulnerabilidad. Trabajando sobre estos dos factores que tienen estrecha relación con el desastre, pues podemos hacer el trabajo preventivo. Lo veremos a través de un ejemplo. La amenaza. La amenaza, nadie está exento de amenaza. Cualquier país está en riesgo de padecer de algún fenómeno de tipo natural, dígase un tifón, dígase un huracán, dígase un terremoto, un tsunami, ¿verdad? No podemos prever, ni siquiera podemos evitar que se produzcan, es la palabra. No podemos evitar que se produzca un tipo de fenómeno de este tipo. Sin embargo, podemos tratar el riesgo. ¿Cómo podemos tratar el riesgo? Bueno, mediante información, mediante el conocimiento de cómo actuar. ¿Cómo podemos actuar sobre la vulnerabilidad? Bueno, construyendo mejores estructuras, construyendo viviendas más seguras, orientando a la población a dónde dirigirnos. O sea, en el caso del tratamiento preventivo para este tipo de eventos, fundamentalmente es de informar y de ejercitar a la población. La población tiene que saber a dónde acudir cuando hay un evento de este tipo. La población tiene que saber qué hacer cuando ocurre este tipo de evento. Tiene que tener botiquines con las cosas elementales para afrontar esta situación. Y además tienen que participar, y ojo, esto es importante, varios sectores. No es solo salud pública. Salud pública va a brindar las orientaciones de salud, hervir el agua, cocinar bien los alimentos para evitar enfermedades infecciosas y epidemias, pero también tiene que actuar
otros sectores, el de la construcción, el de los bomberos y rescatistas, el de la policía para garantizar el orden, ¿verdad? Esto es todo lo de prevención. Todos estos factores tienen que tener un protocolo de actuación preventivo antes que surjan los eventos. Pero también está la actuación de todos estos factores durante y tras el impacto. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Bueno, asegurar los servicios básicos de la población. El agua, el abrigo, dar alimentos, proporción de canasta básica para la sobrevivencia. Y además, pasado ya el evento agudo, el evento del sismo, del tsunami, del fenómeno adverso, bueno, dar apoyo psicológico y psiquiátrico a las personas que lo necesitan. Hasta aquí la salud mental.